la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, en una nueva edición de estas memorias de la precordillera. Ya creo que estamos en el capítulo 16 o 17, por ahí, vamos, harto rato, más de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Y estamos en primer lugar con Antonia López, que es la presidenta de de la corporación. Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Súper. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Antonia. También está Luis Carte. Hola Luis, ¿cómo estás? Activo participante de nuestras acciones. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, gracias a todos por la nueva invitación. Fantástico que nos acompañes también. Y tenemos también como invitado esta semana a José Luis Morales, que lo ven acá. Él es historiador, magíster en historia, y acaba de publicar un libro acerca de las tomas, ¿cierto?, que dieron vida al complejo forestal maderero Panguipulli. Y entonces en esa condición quisimos contar con él para que nos diera también una perspectiva desde ese punto de vista, ¿no? José Luis también es de la zona y conoce perfectamente cómo se fueron dando todos esos acontecimientos entre los años 60 y 70. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Robinson, Luis, señora Antonia. Un gusto estar en la actividad de hoy. Lo he venido siguiendo los sábados también, así que muy contento si se puede dar un pequeño granito de arena a las actividades que la corporación viene haciendo. Pucha, con mucho gusto. Oh, te pasaste. Muchas gracias, José Luis. Contamos contigo también y tu importante trabajo para entender un poco. La idea de hoy es hacer historia, de alguna manera, ir conociendo cómo se fue gestando, cómo se fue dando, ¿cierto?, todo ese proceso antes del Cofumap, porque todas estas tomas, que fueron un montón, fueron muchas, en distintos predios y fundos de la cordillera valdiviana, fueron como la antesala de la creación de la empresa Cofumap, ¿sí?, donde trabajaron por muchos años muchos de nuestros agrupados asociados en las distintas corporaciones. Entonces, José Luis, me gustaría comenzar preguntándote, y luego le doy el paso a mis compañeros también para que hagan preguntas y comentarios. eh, ¿Qué tan importante fue el que se hayan producido estas tomas para que el gobierno decidiera finalmente crear una empresa estatal como lo fue Cofomap? Bueno, gracias a Robinson. Bueno, muy importante, la verdad. Son estas tomas, yo diría que sería fantástico si alcanza a conectarse don José, porque Sí. él vivió el proceso, digamos. Entonces yo me gustaría como restringirme a explicar de algún modo el periodo histórico para entender por qué ocurren estas tomas. Sobre todo para los amigos y amigas que están viendo. Las tomas que ocurren en la precordillera no son una excepcionalidad, no es como que uno diga que solo en la precordillera hubieron tomas, sino que durante la década del 60 todo Chile vivió un proceso de movilización popular en los campos. Y esto guarda relación con una serie de procesos muy asociados a la situación de explotación, de precariedad en la vida, precariedad en el trabajo, en el mundo rural y particularmente en el trabajo forestal, en lo que son la precordillera de la provincia de Valdivia. Y un antecedente, o una idea, un concepto importante que hay que tener antes de abordar el tema de las tomas es entender que toda nuestra región, que es la actual región de los ríos, vivió un proceso de acumulación de conflictos asociados a la propiedad de la tierra y asociados a la explotación de la mano de obra agraria y forestal. Es decir, desde que los campos y la zona precordillerana es conquistada, entre comillas, por las compañías forestales a principios del siglo XX, hay una serie de irregularidades, primero en el despojo a las tierras de las comunidades mapuches que viven en la zona, y luego en las precarias condiciones de vida que tienen los trabajadores de estas compañías forestales. No hay una resolución de estos conflictos por décadas, y se va acumulando una idea en la memoria de los trabajadores y de la gente que habita en la zona de injusticia.
las tomas que forman el complejo forestal no son la única movilización que hay en la precordillera. Hay antecedentes, yo diría que hay 3 ciclos de movilización en la precordillera. Un primer ciclo que es anterior a las leyes, a la legislación social campesina y la ley de reforma agraria, es decir, anteriores a 1967. Y ahí hay varios antecedentes que nos hablan de que las primeras movilizaciones tuvieron lugar en Carranco, en los años, si no me equivoco, 43, en 1953, en 1968 hubieron grandes movilizaciones en Carranco y por supuesto también en el Tume. Hay muchos datos, hay mucha información en la bibliografía que habla de una gran huelga de 1951, en lo que entonces era la Sociedad Agraria y Maderera en el Tume Limitada, que tiene un origen más o menos en 1939. Y esta gran movilización del 51, a diferencia de las tomas del 70, terminan de manera muy trágica, es decir, son violentamente reprimidas, los trabajadores que eran dirigentes sindicales son encarcelados, y desde entonces que se instala un retén de carabineros en el Tume para controlar las futuras movilizaciones de los trabajadores. La capacidad de discutir política queda prohibida por los patrones en el fondo, y esa memoria de violencia respecto de esta movilización del 51 queda muy vívida, muy viva, sobre todo en la gente de mayor edad hacia el 70, digamos. Después tenemos un segundo ciclo de movilizaciones que tiene que ver ya con la existencia de las leyes de sindicalización campesina. Y aquí hay todo un debate, porque ahí se conectó don José. Sí, ahí está llegando. Así que voy a tirar un par de antecedentes para darle la palabra a don José. Exacto. Entonces, con la ley de sindicalización campesina permite, no es que con eso se construyan los primeros sindicatos, porque los trabajadores habían hecho varios intentos por construir sindicatos en estas compañías forestales. El problema es que los patrones de estas compañías no reconocían esos sindicatos. Y es recién con la ley de sindicalización campesina que reconocen o le dan cierta legitimidad a la existencia de estos sindicatos, y recién entonces es que las movilizaciones, en específico las huelgas que se dan en los aserraderos, son reconocidas. Y entre el 67, el 68, el 69 y el mismo 70 es que se dan una serie de huelgas buscando mejoras salariales, aguinaldos, mejoras en las casas, que eran muy rudimentarias, eran unos verdaderos rucos donde vivían los trabajadores, y por supuesto tratar de regular el horario de trabajo, que no estaba regulado. Los trabajadores podían vivir en el latifundio forestal, se les podía considerar un trabajador permanente, pero su trabajo no estaba regulado como el obrero industrial de la ciudad. Por lo tanto, es un hito el reconocimiento sindical de la organización de los trabajadores. Y hacia el 70, y sin duda que don José va a poder contar eso, o sea, es mucho más enriquecedor escuchar a quien vivió la experiencia, y sobre todo a alguien como don José, hacia el 70 las tomas tienen una diferencia respecto a estas movilizaciones, porque permiten, digamos, superar como la reivindicación asociada solo al salario, o asociadas muy como a las huelgas, y permiten instalar la idea, acorde al proceso de politización que se va dando, acorde al periodo histórico con la llegada de Salvador Allende al poder, instalan la idea de que toda esa más veintena de gigantescos latifundios tomados sean socializados, es decir, que la producción, la administración y la tenencia misma del latifundio quede en manos de sus propios trabajadores, expulsando al patrón. Y esta expulsión del patrón es, digamos, un cambio radical respecto a los procesos anteriores de movilización. En fin, y ahí hay una serie de variables y antecedentes que podemos seguir hablando. Que podamos seguir en este diálogo, ¿no es cierto? Decirles que también estamos haciendo este programa esperando la conexión de José, que ya al parecer ya está conectado. Vamos a ver si funciona bien el audio, me parece que sí. José, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo los escucho. Perfecto, estamos claritos escuchándote y viéndote, así que muchas gracias por participar de esta actividad. Sabemos que es mucho el esfuerzo que haces para conectarte, así que te lo agradecemos doblemente. Decir que, antes de darle la palabra a José justamente, decir que estamos haciendo este programa porque hace 2 días atrás, el 26 de noviembre, es el aniversario de los 50 años de
el grito de Carranco, es decir, la toma del fondo Carranco cercano a Neltume, ¿cierto? Propiedad de los mismos patrones de Neltume. Y eso da, digamos, el puntapié inicial a toda la serie de tomas de fondos que se produjo por toda la cordillera y que también relataba José Luis como en su primera intervención, ¿no? Entonces, José, el mismo José Luis ahí dejaba como servía una, no sé si una pregunta, más bien un comentario acerca de tu experiencia, de cómo viviste tú esa primera acción, ¿no? Esa primera toma de fondo en Carranco. Así como brevemente, tú nos podrías decir cuáles fueron tus sensaciones de esa acción ese día 26 de noviembre. Bueno, mira, nosotros nos enteramos de la toma de Carranco como al otro día, digamos. Pero esa era la tercera vez que se tomaba Carranco. Ajá. Habían habido 2 veces antes que los trabajadores de Carranco se habían tomado el fondo. La segunda vez fue con represión más o menos fuerte porque le quemaron los galpones al compañero que acusaron de instigador y lo amarraron a un árbol y le quemaron los galpones para que él viera cómo se quemaban los galpones donde él tenía pasto para sus animales. Mm. Y después, es que yo no sé, esta es una historia súper larga que tiene, y tiene que empezar mucho más atrás, digamos. No sé si después me van a dejar contar eso, Bueno, tenemos hasta las 4 de la tarde, ¿eh? Por si acaso. O sea, una horita. porque mira, antes, bueno, el Pepe, que ya, porque los miristas habían llegado ahí en los principios del 69. Entonces las personas de Paimún y de Trafún ya conocían al Pepe y a los otros compañeros, y como la gente, los trabajadores de Carranco tenían esa tremenda disposición para producir cambios en su vida, deciden, después que ya Allende había asumido la presidencia, tomarse el fondo. Y bueno, se lo toman, sí, eso es lo que hay que hacer, cuando se deciden las cosas hay que hacerlas, ¿no? Y a la semana, el Pepe va en el Tume a buscar lo que él llamó la solidaridad del pueblo con el pueblo. Y llega a un lugar que era la portería, donde llegaban todos los, cualquiera que iba ahí, llegaba ahí, los camiones, la gente, todos llegaban ahí, que era la puerta de entrada para entrar a la fábrica de terciado. Y llega el Pepe ahí y le pregunta, por suerte, al portero, que era el papá de uno de los compañeros que era del grupo de nosotros, y que nosotros, bueno, nosotros hacía un año, o casi un año, que nos habíamos declarado miristas, ¿sí? Y entonces este caballero le dice, usted tiene que hablar con estas gentes aquí porque ellos son los que aquí la llevan. Porque nosotros teníamos una orquesta donde cantábamos y hacíamos bailar a la gente, y después jugábamos a la pelota en un club y todo eso. Y entonces me llaman, nosotros veníamos saliendo de una huelga hacía poco en el Tume, y, y me llaman a mí al trabajo y me dicen, como a las 4 de la tarde me llaman y me dicen, ya te llaman de la oficina y lleva tus herramientas. Anda a tomar un poco de once, dijeron, y te cambias ropa y te vas. Y yo pensé, no, bueno, que había sucedido algo. Y voy, hago todo eso rápido, llego allá y a la portería y me encuentro con que habían otros compañeros y que estaba el Pepe, y él nos cuenta eso de la solidaridad del pueblo con el pueblo, y que él venía a pedir la solidaridad porque habían rumores de que se iba a haber una retoma de Carranco, como había sucedido las 2 veces anteriores. Así que al final todos nos fuimos 12 para allá y llegamos a Carranco, y ya serían como las 9 de la noche, y ahí nosotros, bueno, nos dimos cuenta de la situación, del cambio que tenían los trabajadores, porque ellos ya tenían guardia en los lugares donde había que hacer guardia, y bueno, a esa hora estaban cocinando, porque en el día no habían comido nada para que comieran toda la gente, y la comida era una olla común, todo el mundo comía, y toda la gente del fondo comía ahí, y además estaban esperando que llegara el Pepe con personas a apoyar. Entonces ahí nosotros empezamos a ver el cambio que había, porque la alegría de los trabajadores por haberse tomado el fondo de vuelta
y porque estaba la posibilidad cierta de que no los desalojaran. Entonces, bueno, nosotros tuvimos ahí una semana y que ya se calmaron. Bueno, ahí vimos cómo funcionaba el otro día todo el trabajo que había que hacer y toda la, la gente que estaba convulsionada, que se reunían, que conversaban, que discutían qué vamos a hacer aquí frente a esta situación, frente a la otra, que tenemos que hablar con los compañeros del otro fondo, de los otros fondos. Y ahí empieza a crecer la idea de seguir tomando fondos. Y a la semana el Pepe dice ya, bueno, ya se habían apagado los rumores de retoma, y el Pepe dice, bueno, ustedes ya se van a ir, todo viene el camión de vuelta, y nos dice, ustedes se van a ir, los que se van a quedar aquí, dice, los que tengan armas y que estén dispuestos a usarla. Y nosotros, bueno, éramos dos los que teníamos armas, esa era la herramienta que me dijeron que tenía que llevar yo. Y entonces el Pepe dice, bueno, ustedes, dice, por las circunstancias que están sucediendo, van a ser considerados como militantes del MIR. Yo le digo, mire, compañero, nosotros hace casi un año que somos miristas, ¿eh? Nosotros no teníamos idea de lo que era el MIR y todas esas cosas. Ese es un cuento largo, igual. Sí. Entonces, el Pepe, que no era, ahí yo me di cuenta que el Pepe era un tipo extraordinario, porque él no se iba a poner a discutir conmigo y cómo, quién los declaró miristas. Y dice, bueno, dice, mejor, pues compañero, así entre compañeros nos entendemos. Y nos quedamos con el otro compañero ahí, y como unos 4 o 5 días más después nos fuimos. Nos fuimos con el Pepe, que fue a hablar con los trabajadores de Neltume, para proponerle la toma en el Tume. Y ahí se decide que se toma en el Tume y se empiezan los preparativos. Yo no me acuerdo qué día se tomó en el Tume, fue poquititos días después nomás. Y en una asamblea, un día en la mañana, se decide que se toma en el Tume. Y nos tomamos en el Tume. Y eso fue, como se dice, la chispa que enciende la pradera. Así es, José. Sabes que en el Tume se tomó el día 10 de diciembre, según el libro de José Luis, que lo tengo aquí a la mano. Bueno, el 10 de diciembre fue. Bueno, sí. Eso, bueno, yo de repente me he olvidado de las fechas, después que yo escribí, claro, sí. Me he olvidado de una cantidad de fechas. ¿Sí? No, pero es solamente un dato, si tampoco es lo más importante. Oye, claro. Yo quiero leer aquí unos comentarios que nos llegan a la transmisión. Gonzalo Helvet dice, hola amigos y amigas, un saludo al panel, ya estaré en GIFEN pronto. Rodi Chuncho, que siempre nos escucha desde Arica, José Figueroa y la familia, un abrazo desde la Puerta Norte, dice, feliz 17 programa de la Corporación de Futrón y de Río Chico, Las Quemas y Arquilbo, un abrazo al panel. Luz Marina Mora dice, hola amigos, saludos desde Puerto Montt debe ser. González Víctor, mis cordiales saludos acá, panelista, me alegro mucho de que haya gente joven hablando de estos temas, debe ser por Luis y José Luis, por supuesto. Está Carlos Lobo, hola, saludos a todo el panel. Margarita Castillo, mis cordiales saludos a los panelistas y todos los que se conectan. Yo nací, me crié en Arquilhue, fuimos 3 hermanos. Patricia Helve, hola, ¿cómo están? Carlos Lobo, de nuevo, saludos a todas las personas conectadas. Y Pau Rosas, un abrazo solidario para todos los sobrevivientes y resilientes de la cobardía patronal. ¿Ah? Gracias, Pau, también por ese comentario. Antonia, tú que eres de la corporación, me imagino que tú escuchaste muchas veces hablar de este tema de las tomas, de los fondos. Me imagino que también tienes preguntas para José Luis. Tanto así como de la historia, yo más que nada sé lo que dice la gente, lo que dice mi papá cuando ellos se tomaron cierta parte del fondo. En realidad yo creo que nuestra gente estuvo como igual un poco, ellos sí se organizaban, pero no pensaron nunca que era tan grande la organización que había. Entonces, yo conozco desde ahí la historia. De hecho, el libro que escribió José Luis me encantó toda la información que entregó y que lo encuentro buenísimo que nuestros socios, ¿cierto? Nuestras socias también las conozcan y sepan y puedan entender mejor todo lo que sucedió en la zona, porque al final ellos todo lo normalizaron. Así es que no, lo encuentro muy bueno y de verdad que el tema del programa nos ayuda mucho a entender muchas cosas de todo esto.
Ya. Luis, me imagino que tú también, sobre todo en ENCO, ¿cierto? Tú que te has dedicado a estudiar un poco la historia de ENCO, también debes tener alguna pregunta, algún comentario para José Luis y para José. Sí, o sea, me gustaría como tomarme igual del último comentario que salía también en Facebook de lo patronal, de la decida patronal, y preguntarle también a José Luis, bueno, y después también que complemente también el otro compañero José también, ¿cuáles fueron las condiciones más o menos económicas, sociales que hicieron, que como tú me comentabas mucho, habían varias manifestaciones sociales, pero que llegaron a este punto de tomarse los fondos? Más o menos, ¿por qué? ¿Cuáles eran las condiciones de los trabajadores que posibilitaron o quisieron cambiar la conciencia de que hay que tomarse el fondo para mejorar esas condiciones? José Luis, estás muteado. Yo Ahí creo sí. que esa pregunta la puede responder de mejor forma don José, porque don José vivió allá. Yo me he limitado a revisar fuentes, a revisar textos, lo que se ha escrito sobre el tema, pero es don José quien preferiría como que sea al revés, ¿no? Que don José responda y que tal vez yo pueda dar algún dato. Ya, invertamos el orden entonces. Le damos la palabra a José primero y luego a José Luis. Bueno, mira, ahí es donde habría que haber empezado por el principio, porque en ese tiempo ya íbamos a llevar como 40 años de explotación esclavizante. Lo dijo José Luis al principio en todo caso, ¿eh, José? Bueno, Mm. el asunto es que junto con la explotación salvaje que hacían los patrones, que le pagaban a las personas con vale para ir a las pulperías, que es lo mismo que hacían en las salitreras. Acá el único cambio que habían hecho era que los vales, las fichas en las salitreras las habían cambiado por vales. Por eso de la astucia del capitalismo para obtener ganancias, porque el papel es más barato que el aluminio. Y entonces el trabajo que hacían los trabajadores era, pero brutal, ¿eh? Al punto de que la juventud, yo entré a trabajar a los 14 años y yo era un tipo, bueno, era alto, más alto que los otros, pero yo me levantaba un saco de 80 kilos de papa o de lo que fuera, ¿eh? Porque la vida allá era durísima, ¿eh? La gente que trabajaba en la montaña botando árboles, pero estaban una semana sin llegar a su casa, ¿eh? Y vivían en unas ranchas que le llamaban burritos. Y entonces, pero junto con toda esa explotación y con la ganancia que tenían los patrones, que yo llamo un río de oro verde, porque eso era, acuérdense que de Lanco a Panguipulli tuvieron que poner un tren para sacar madera. Los patrones cuando llegaron a empezar a explotar esas montañas que eran de propiedad mapuche, todas esas montañas eran de propiedad de comunidades mapuche. Los patrones se dieron cuenta que había ahí el oro verde que estaba ahí, que era como la fiebre del oro de California, pero acá era verde porque eran árboles, y ellos instalaron todo. En el Tume, por ejemplo, había 580 trabajadores de planta. Eso significa que organizaron cuadrillas, que le llamaban ellos, para conseguir gente que fuera arriba a los fondos a trabajar. Y eso lo hicieron en menor medida en todos los otros fondos, los 24 fondos. Y como eran lugares de paso, digamos, la mayoría de esos fondos tiene como límite con Argentina, y siempre acuérdense que por ahí, por Arquilhue, por el lago Huizhue, pasó Neruda cuando lo andaban persiguiendo. Entonces llegaba mucha gente de afuera, de Loncoche para el norte, digamos, y que sabía de organización sindical y esas cosas, y fueron planteándole a la gente siempre eso, y enseñándole una de las cosas importantísimas de la vida, que es la historia de las luchas de los trabajadores, ¿sí? Nosotros en el Túmel había gran cantidad de gente que sabíamos de Luis Emilio Recabarren, de Marmaduke Grove, de Elías Laferte, ¿sí? Entonces, el pueblo, los trabajadores, digamos, tenían eso que yo llamo instinto de clase, porque ellos se daban cuenta que la explotación era brutal.
Y como la disciplina que imponen los patrones a los trabajadores la transforman en solidaridad, ¿sí? Porque los obligan a cumplir horarios de trabajo y porque los tipos adentro del trabajo son como un engranaje que tiene que funcionar a la perfección para cumplir las metas de producción diaria. Entonces afuera los tipos se pueden pelear y estar y ser enemigos y contrarios, qué sé yo, pero el día lunes en la mañana se olvida eso y el tipo entra a ser parte del engranaje para producir madera. Porque en el TUM estaba la producción de terciados, placas, ventanas, todo eso es lo que se produce con madera nativa, porque además era madera nativa. Y eso disciplina a los trabajadores y los transforma adentro de la industria en personas solidarias. Y afuera, en el TUME, habían peleas donde participaban 80, 100 personas en peleas por cosas ridículas. ¿Eh? Y eso los va transformando. Por ejemplo, yo a los 16 años estaba a cargo de una sede de un club donde yo jugaba la pelota. Y entonces yo iba a poner música igual que otra sede que tenía otro club. Ellos tenían unos parlantes arriba, pero ponían música mexicana, que era lo que más se escuchaba. Y casi nunca ponían noticias. En la sede que nosotros teníamos, el otro club, yo iba y ponía noticias en la radio, porque en ese tiempo el que tenía radio allá era a punto de ser clase media. Entonces, pero de repente, como no iba casi nadie, a veces iba yo 2 o 3 días y no llegaba nadie. Entonces yo me iba a la otra sede del otro club, porque ahí se jugaba ping-pong, y habían también mesas para jugar al ludo, a las damas, al naipes, lo que sea. Entonces ahí se juntaba más gente y todas las personas estaban acostumbradas a ir para allá. Y las personas que vivían alrededor de la sede de donde yo ponía música y ponía noticias, de repente, 2 o 3 días después que yo no iba, me encontraban en la calle y me decían, pero cabrón, ¿por qué no vas a poner la radio para escuchar noticias? Ya le decía yo, mañana voy a ir. Y iba 3 días seguidos y le ponía las noticias. Y entonces yo me daba cuenta, bueno, pero yo me di cuenta de más o menos de los 8 años, de que los patrones son malos para la sociedad. El capitalismo es malo para la sociedad, porque el patrón perseguía a mi padre, porque él, dentro de la infinidad de cosas que sabía, era componedor de huesos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se quebraba o se zafaba alguna parte del cuerpo, como no había posibilidad de llevarlo a Panguipulli o a Valdivia o a otro lado, lo llevaban a la casa o iban a buscar a mi padre para que les arreglara los huesos. Entonces, mi padre era un tipo que era de izquierda. Y él a nosotros nos empezó a hablar de política como a los 8 años. De ahí para adelante yo me acuerdo de eso. Y iba mucha gente a hablar con él y se pasaban horas largas conversando de política. Y una vez el patrón, como el año 60, por ahí sería 61, se cayó del caballo y se quebró una pata. En 2 partes se quebró. Más abajo la rodilla y la rodilla parece. Entonces llegó un camión a la casa, como a las 5 de la tarde, con 6 personas arriba, más 2, el chofer y 2 más en la cabina, y frena al lado fuera de la casa, y el chofer le dice, mire, maestro, lo venimos a buscar porque el patrón se cayó y se quebró. Nosotros saltábamos en no sé cuántas patas, porque le decíamos a mi papá, Dios lo castigó a este tipo, porque nosotros ya sabíamos que él era malo, porque él mandaba a los obreros que trabajaban con bueyes a ararnos el terreno que mi padre había solicitado ser dueño de ese lugar, porque ya tenía más de 25 años entre un río y un camino fiscal. En ese tiempo eran 25 años, ahora parece que son 5 los años que se necesita para hacer eso. Entonces sabíamos eso. Bueno, mi padre dijo, no, dijo, yo tengo que ir porque él es una persona que está sufriendo y tengo que ir a ayudarlo. Fue, volvió como a las 9, le había arreglado la pierna, al mes y medio el tipo andaba caminando de vuelta, y a los 3 meses mandó de vuelta a sus empleados, a sus obreros, para que fueran a arar el terreno. Entonces, ahí estaba declarada la maldad de los tipos del dinero contra los trabajadores. Y bueno, eso, habían otra cantidad de trabajadores que también sus padres les hablaban a los hijos de los luchadores de la historia obrera de Chile. ¿Sí? Y cuando ya empezamos a tomar los fondos,
Bueno, nosotros entramos a hacer política, a hacerle propaganda a Allende, como en mayo del 70. Ahí se empezó a politizar las personas de los fondos de arriba del complejo, que después fue el complejo. Se empezó a hablar de política y Allende y la derecha y todo eso. Bueno, la derecha para allá eran los demócratas cretinos. Y ahí empiezan las personas a hablar de política. En el Tume ya había un sindicato. Y a los 12 años yo me había separado de la iglesia porque las monjitas, que eran buenas personas, habían cometido un acto que a mí no me gustó, que tenía que ver con las becas que los trabajadores pagaban para ir a estudiar o a Purulón, o a Loncoche, o a Valdivia. Y los trabajadores, fíjense ustedes, ellos mismos habían decidido pagarle al primero y segundo lugar de sexto año de preparatoria una beca, en esos 3 lugares, que era una beca completa para ir a estudiar. ¿En qué parte de Chile había un lugar así donde los trabajadores decidieran que, bueno, no importaba si era hijo de obrero o lo que sea, pero si tenía el primero y segundo lugar en la escuela, iba a estudiar con beca pagado por ellos? Entonces, el nivel de conciencia del instinto de clase que yo digo ya estaba demostrado ahí en esas cosas. Y después, bueno, cuando ya está la toma, eso se transforma de una forma increíblemente grande, la agitación de la gente, la disposición de la gente a participar, la disposición de la gente a aprender, la gente que no sabía leer, porque como llegó tanta gente ahí a mirar, a participar, a ver, a aprender, a enseñar, habían compañeros que, bueno, la mayoría eran de Valdivia, iban y se armaron cursos de alfabetización donde todos los que no sabían leer fueron a aprender, porque querían saber leer para opinar con base. Entonces, eso es lo que produce, bueno, ahí yo digo que se dan todas las situaciones que se producen cuando hay una agitación política durante tanto, que responde a la explotación de tanto tiempo, ¿no? Y una explotación tan brutal, que es más o menos lo que pasa hoy día, Claro. que la gente está respondiendo a toda esta cosa que pasa A los años y años de abuso, ¿no? de abuso, de corrupción, de todo eso, de explotación, que ya vendieron todo el país, que ya no hay nada que sea chileno. Y entonces, bueno, eso pasó y se toman el Tume, y después los trabajadores de los otros fondos que habían decidido tomarse sus fondos iban en el Tume a buscar a los miristas, entre los que está el Pepe y otro compañero que se llamaba Polé, para que fueran a tomarse sus fondos cuando ellos ya lo habían decidido, ¿sí? Entonces ahí se pasa esto, que es que ellos reconocen lo que se llama una vanguardia política, ¿sí? Porque ¿qué necesidad tenían ellos de ir a buscar a los compañeros? Porque nada, si ellos habían decidido tomarse los compañeros. Después nosotros íbamos y ¿qué? Poníamos la bandera, nomás decía el fondo está tomado. Y ahí pasaron una cantidad de cosas que son, digamos, pero la otra cosa que es súper importante es que el pueblo, los trabajadores de la montaña tenían lo que se llama soberanía. Porque uno de los motivos más grandes de alegría de los trabajadores era haberse deshecho de los patrones. Y además las tomas fueron hechas a los patrones, nunca ni se les dijo ni un garabato, nada, ¿eh? Y como siempre, bueno, los patrones no estaban en el Tume. El patrón a los 7 días vino a ver qué pasaba y llegó en la avioneta, y como todo el mundo sabía que era la avioneta del patrón, se juntó una cantidad de gente, 400 personas por lo menos ahí en la sede sindical, y llega el patrón y dice: amigos, dice, ¿qué les pasó si estábamos tan bien y yo los quiero tanto? Y de esos 400 viejos que habían ahí, nadie decía nada, había un silencio, de esos silencios terribles. Y él dice: bueno, pero yo no sé de leyes, dice, así que traje a mi abogado. Y ahí, bueno, un tipo vestido igual, con ropa carísima, joven, de apellido Rodríguez,
se pasa al frente y dice, amigos, dice, ustedes están cometiendo un acto que les puede costar la cárcel. Y el silencio estaba ahí, y de repente un viejo flaco alto que estaba ahí le dice, y tú le dices, joven insolente, ¿qué te crees? ¿Que nos vas a venir a asustar a nosotros? Y otro grita, que se calle, y otro grita, bájenlo. Y ahí se suben dos viejos grandes, y lo toman cada uno de un brazo, lo bajan los 5 escalones del estrado, y él se encuentra con que hay un pasillo abierto, como la fila del medio que le llaman en ese tiempo, que daba derecho a la puerta. Y en el camino para la puerta ya 2 personas le pegaron unas pataditas, digamos así, como para el respeto nomás, pero no era ni siquiera una patada en el trasero. Y él sale afuera y se encuentra, gira para la derecha, bueno, porque yo siempre giro para la derecha, y se encuentra con una poza de barro que había ahí y se mete con sus zapatos carísimos y su ropa carísima, el barro ahí hasta la mitad de la canilla. Y los viejos, como todos andábamos con botas de goma, ahí detrás de él, y mira de vuelta para la derecha y ve que está su avión. Y se va para allá. Y la gente lo sigue, ya lo empujaban y le gritaban sin vergüenza y cosas así, pero ni siquiera garabato. Y llega alguien y así gentilmente le abre la puerta del avión y el tipo se sube y empiezan a moverle el avión, las alas del avión, unos de un lado y los otros del otro lado. Y yo decía, este aparato se va a quebrar aquí porque casi tocaban las alas del suelo, en el movimiento. Y el tipo tenía dentro un miedo, digamos, que necesitaba no sé cuántos arcoíris para reflejar los colores que tenía de susto ese hombre en la cara. Y ahí viene el patrón con los dirigentes y se suben, le abren la puerta también al avión y él se sube, echa a andar en su avión y le dicen, chao jefe, ¿sí? Chao patrón. Y eso es una actitud soberana. ¿Sí? Entonces, bueno, en los otros fondos pasaba eso mismo, ¿eh? Pero la gente era igual, era respetuosa con sus patrones o con los encargados, porque casi nunca no había ni un patrón, había puros encargados. Claro. Y después de eso, bueno, la gente decidió, una vez en una reunión, una asamblea en el TUME, porque también entre las personas que fueron a mirar y a escuchar y a aprender y a enseñar, habían profesores de escuelas normales de Valdivia. Entonces la gente sabía que uno era profesor de esa escuela normal y le dicen en una reunión, compañero profesor, ¿qué es el poder popular? Y entonces él dice, bueno, dice, el poder popular es como su nombre lo indica, cuando manda al pueblo. Y si ustedes aquí mandan, y ustedes discuten, conversan y deciden las cosas que van a hacer, y las hacen, entonces eso es el poder popular. Los viejos después, como ya todos los que no sabían leer habían leído el silabario, en ese libro salía un pato del silabario, que sacaba pecho, y entonces todos decían después, nosotros sacamos más pecho que el pato del silabario porque vivimos en el poder popular. Sí, pues, oye, hay aquí hartos comentarios de gente que está mirando la transmisión, José. Bueno, me gustaría también leerlo a la gente que nos está mirando. Sí, por supuesto. Salvador Oporto dice, saludos, acá viví hasta los 11 años en Arquilhue. Pau vuelve a escribir, dice, lo importante es no olvidar nuestra historia para no repetirla y reparar el daño causado. Isabel Aguayo acá desde Los Lagos, viéndolos, un saludo cariñoso a todo el panel. Dice la Pau, hoy en las escuelas son temas prohibidos. Sí, pues en la escuela nada de esto se cuenta. Es uno de nuestros grandes problemas. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer la historia de verdad en las escuelas, no es cierto? Conciencia de clase, eso se requiere urgente en nuestro país. Qué gran aporte, don José Bravo, historia viviente, dice. ¿Cómo lograr reactivar estos movimientos para educar a la población? Ahí le dejo la pregunta a José Luis, y tal vez, José Luis, entrar en un tema que siempre se dice respecto al tema de las tomas de los fondos, que es el papel de la reforma agraria. Recordemos que en esos mismos años se había estado produciendo todo el proceso de reforma agraria durante el gobierno de Frei, antes del de Allende y durante el de Allende también, por supuesto. ¿Tú crees que esto, le hago la pregunta también a José para que responda después, y con eso yo creo que ya vamos a ir cerrando, ya se nos está acabando el tiempo,
José Luis, ¿tú crees que la reforma agraria fue, digamos, podríamos decir, un caldo de cultivo, un contexto propicio para que se produjeran todas las tomas de terreno en la cordillera y en todo Chile, en realidad? Sí, totalmente. O sea, primero yo me voy a restringir como algunos antecedentes para entender el periodo histórico, porque la reforma agraria, primero es una política pública que lleva el Estado, y la reforma agraria, digamos que tuvo resultados paradójicos, porque el origen de la reforma agraria tiene que ver, por lo menos en los 60, con el contexto de Guerra Fría que está ocurriendo en el momento. Piensen que en los 60 tenemos dos grandes bloques, que es un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y otro bloque que son los países socialistas, los llamados socialismos reales, liderados por la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos, ante el terror de que en América Latina se exploten nuevas revoluciones socialistas como lo que ocurrió en Cuba, es que promueve, inyecta dinero a algunas fuerzas políticas, a algunos partidos políticos de América Latina para que ganen elecciones y para que desarrollen reformas. Y es que Estados Unidos promueve una política llamada la Alianza para el Progreso, y es la Alianza para el Progreso de la administración Kennedy que promueve las reformas agrarias en toda América Latina. Y en Chile, la expresión de eso fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Por lo tanto, la reforma agraria que impulsa Frei Montalva, para los amigos que nos están escuchando, Frei Montalva llega al poder en 1964 y la reforma agraria de su programa se impulsa en el 67, con dos grandes legislaciones, una legislación de reforma agraria, que es transformar la tierra, la tenencia de la tierra, y una legislación social, que es promover la sindicalización. Y esta reforma agraria busca intentar contener la explosión de movimientos populares que deriven en que se desvíen a una insurrección socialista. Estados Unidos evitaba que apareciera una segunda Cuba en América Latina. Y cuando gana Allende, por supuesto que Estados Unidos se horroriza porque su mayor temor está ocurriendo. O sea, aparece una segunda Cuba de algún modo en el imaginario de Estados Unidos. Entonces la reforma agraria de Frei Montalva tiene un intento de contener. Pero aquí aparece lo paradójico, porque en vez de contener, de algún modo abre la caja de Pandora de una serie de injusticias que desde décadas se venían acumulando en los campos de Chile, que muy bien nos contó don José. Y nuestra región, la región de los ríos, pasa una situación que la reforma agraria de Frei Montalva tiene un énfasis en la zona central y norte del país. Y por otro lado, hay varios estudios que dicen que la reforma agraria de la democracia cristiana no puso tanto énfasis en cambiar la estructura de dominación de la tenencia de la tierra. Es decir, estaba más interesada en promover la modernización de la agricultura, promover capitales para que las haciendas de la zona central produjeran más. Es decir, el objetivo era aumentar la producción en los campos. Entonces, la actual región de los ríos quedó rezagada en la aplicación de la reforma agraria. Y además de que hay un consenso entre los terratenientes de la zona central y las élites políticas de la zona central de concentrar las mejoras políticas para el mundo agrario en la zona central y no hacia la zona sur. Hay profesores de la Universidad Austral que hablan eso. Por ejemplo, hay un libro de Fabián Almonacid que se llama La agricultura discriminada, que dice que en el fondo toda nuestra zona hasta los 60 queda discriminada en las políticas de Estado para mejorar la situación de los campos. Entonces esto genera de que los grandes latifundios forestales en la precordillera no se han intervenido por la reforma agraria, porque primero son forestales, hay empresas que tienen un carácter más o menos industrial, donde están los aserraderos, sobre todo en la zona de Neltume, como contaba don José, y se escapan a los criterios de la reforma agraria de Frei Montalva. Entonces, por eso es importante la llegada de Allende al poder, porque la reforma agraria de Frei Montalva abrió muchas expectativas en el mundo rural, en los campos, que no se vieron satisfechas cuando se acaba el gobierno. Pero Allende, como bien contaba don José, de algún modo su presencia politiza en la sociedad, y además él promete públicamente de que va a profundizar la reforma agraria. Entonces, muchos campesinos, obreros agrícolas, medieros, inquilinos, peones en todo Chile, ante esta promesa de que va a venir una profundización de la reforma agraria, deciden tomarse su fondo para exigir la expropiación del fondo. Entonces,
por darle algunos datos, en Chile solo en 1971 hubieron 1.278 tomas en todo Chile. En la provincia de Valdivia, solo en el año 1971 hubieron 158 tomas. En Cautín, por ejemplo, que fue otra zona muy crítica de Chile, hubieron 112 tomas, imagínense, es decir, más tomas en nuestra provincia que incluso en la provincia de Cautín, y eso nos da cuenta de un movimiento popular que se está moviendo en los campos y que tiene siempre una relación con la situación histórica del momento. Eso como antecedente. Perfecto. Sí, súper claro, José Luis. Luis, Antonia, también yo siempre les dejo la palabra, así que ustedes si quieren intervenir, por favor intervengan nomás. Y en ese sentido, pasarle inmediatamente la pelota a José. Si es que no quieren, chiquillos, ustedes tomar la palabra. Sí, o sea, sí, Luis, dale, adelante. sí, yo, bueno, para igual preguntarle a José a propósito de las tomas de fondo, igual preguntarle la proyección o la idea de constituir una empresa estatal que fue el Complejo Forestal y Minero de Panguipulli, ¿surge al calor de las tomas de fondo o era una idea que ya se venía hablando antes de las tomas de fondo? ¿Cómo se inicia ese proceso? Un poco relacionándolo con lo que dice José Luis también de la reforma agraria, de que posibilitó también este proceso de las tomas de fondo, o sea que la reforma también fue un elemento central. Eso quería preguntarle. Bueno, mira, este compañero que José Luis, el que escribió el libro, ¿cierto? Sí, po, exactamente. Mira, yo estoy de acuerdo contigo que la reforma agraria que se instauró por el gobierno de Frei era la respuesta política e ideológica del imperialismo a través de la CIA, ¿sí? Para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, que si ustedes no saben, en toda la América Latina y el Caribe y otra cantidad de lugares por el mundo, habían grupos guerrilleros que buscaban resolver el problema del poder por la vía armada. Entonces los yanquis inventaron eso y lo tiraron para todo el mundo, esa reforma agraria. Y aquí la democracia cristiana, porque ellos nunca han sido de izquierda ni favorable al bienestar de los trabajadores y el pueblo, inventaron esa cosa que le llamaron los minifundios. ¿Qué significaba eso? Que ellos repartían la tierra entre todas las personas del fondo que había sido expropiado, con la intención de crear una nueva forma de capitalismo. Es como los emprendimientos de hoy día, ¿sí? Claro, es verdad. Es lo mismo, solo que le cambian nombre nomás. Es como las tarjetas hoy día electrónicas para cobrar plata, son como las fichas o los vales de antes. Es lo mismo, solo que ellos por la astucia van desarrollando nuevas formas que estén de acuerdo con los tiempos. Entonces, mire, en el TUME, uno de los demócratas cristianos, porque en el TUME antes para la elección de Allende salían a marchar por la calle 50 o 60 demócratas cristianos, que eran los únicos que marchaban en el TUME. Cuando tomamos el fondo, después se estaba discutiendo, porque en asamblea se discutía qué íbamos a hacer. Y uno de esos demócratas cristianos dice, ¿y por qué no nos repartimos? Porque esa era la idea de la democracia cristiana, repartir pedacitos de tierra a todos los que eran participantes del fondo que había sido expropiado y se repartían y cada cual a la vuelta de cuántos, 5 o 6 meses, la gente tenía que vender el pedacito de tierra que le había tocado porque o no tenían habilidades para producir la tierra o no tenían medios. Y entonces la gente, como allá era tan rápida en sus reacciones, se produce ese silencio que yo les digo que era mortal. Y de repente uno le dice, y tú le dices a huevonao, ¿qué parte de la rueda del tractor querís? ¿La de arriba o la de abajo? Porque ya en el TUME habían como 5 tractores, ¿y cómo vas a repartir 5 tractores en 580 gente? Y además los viejos pensaron, puta, y si a mí me toca un pedacito allá arriba de la montaña, ¿cómo voy a bajar los palos para abajo? Y entonces otro le dice, lo que pasa, le dice, que ustedes no son demócratas cristianos, ustedes son demócratas cretinos y son de derecha. Ahí quedó establecido eso, ¿eh? Y fíjense ustedes la sabiduría de la gente para reconocer esas cosas, para llamar a las cosas por su nombre, porque ahí ven ustedes
la actividad de la democracia cristiana todo el tiempo, la misma ellos señalizan para la izquierda pero miran para la derecha. Y eso era porque en el TUME, digamos, y en los otros lugares, porque las personas que llegaron allá eran miristas, ¿sí? Que buscaban hacer la revolución. Y nosotros nos metimos a eso porque estábamos cansados de la explotación y porque era posible, en ese tiempo era posible. El horno estaba para cocinar una revolución. Entonces por eso nos metimos todos en eso. Y nos transformamos en lo que en ese tiempo se llamaba agitadores políticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? El pelado, que fue el que llevó a los compañeros del MIR para allá, que era un tipo extraordinariamente astuto, inteligente y que veía lo que había suceder, dijo, hay que traer para acá un compañero que le enseñe a estos salvajes, por nosotros. Bueno, él nunca iba a decir estos salvajes, yo lo digo así porque nosotros éramos salvajes, vivíamos en la montaña y los que sabíamos que vivíamos allá éramos nosotros, los patrones y después los miristas. Entonces la gente, los trabajadores del complejo asumieron que los miristas eran los que mandaban, o sea, no los que mandaban, los que decidían qué es lo que se había hacer. Y se empezó a hacer un programa de transformación educativa, ¿sí? y educativa, educación política, educación histórica, todo para que la gente viviera lo que ellos llamaban el poder popular. Y las cosas sucedían de una forma tan rápida que en septiembre del 73 nosotros le logramos imponer a la administración como de fines del 72 que había que hacer un congreso de los trabajadores de la madera. Y en ese congreso, bueno, yo tenía ganas de empezar a contarle eso, porque eso es lo que hace falta hoy día, la soberanía, que el pueblo sea soberano. Porque si el pueblo, este pueblo que está tan permeado por la forma como los han educado durante estos 50 años, para transformarlos en clase media, porque la clase media no es solidaria, no se organiza, no reclama y espera. Espera porque no son ni manzana ni plátano, entonces espera. Y ahora con el estallido la gente se dio cuenta de eso y dice que se ven a la cara, se ven a los ojos y que son solidarios. Pero hay un 50 y casi 50% que no vota porque son apolíticos, porque ellos le tienen miedo a la política, porque eso les metieron y durante todos estos años desde la dictadura para acá, les metieron que no pueden meterse en política, que ellos son los que hacen la política. El resto tiene que ir a votar nomás por tal o cual. Y eso no es así, porque allá en el complejo se les dijo a todos los dirigentes elegidos, ustedes van a hacer lo que nosotros decimos. Y si no lo hacen, al tercer error que conozcan le pedimos la renuncia, o usted presenta su renuncia, le decían. Si no la presenta, le pedimos la renuncia, y además en ese tiempo era renuncia, no era nada pasó al costado, ni estos eufemismos. Entonces, porque los viejos habían decidido que nosotros íbamos al socialismo mediante el poder popular. Y habían tantas cosas que ellos habían pensado hacer, aparte de la reforestación con madera nativa. Ahí íbamos a tener un lío grande con los ingenieros forestales porque ellos querían reforestar con pino oregón y el pueblo decía no. Si no es madera nativa, no. Y si el pueblo manda, bueno, el pueblo manda. Entonces íbamos a tener serios problemas también por esas cosas. Y los viejos querían que la madera, esa madera maravillosa del complejo, se terminara con los intermediarios y que fueran las poblaciones callampas que habían en ese tiempo en todas las ciudades, de mismo Panguipulli para allá, para el norte habían poblaciones callampas. Y entonces que la madera fuera para esos lugares donde vivían sus hermanos de clase que tenían derecho a tener una casa con madera buena. Y entonces los trabajadores decían, el gobierno lo que tiene que hacer es darle trabajo a esa gente, porque tienen que pagar la madera, porque nosotros igual tenemos que comer. Entonces la solidaridad de la gente era una cosa tan extraordinariamente grande que, por ejemplo, en Arquilhue, cuando hicieron una retoma, llegaron 18 camiones de gente allá del resto del complejo a exigir que les devolvieran el fondo a los trabajadores de Arquilhue.
Ese fue uno de los actos de solidaridad más grande que se hizo allá. Y aparte de otros actos solidarios que también se hicieron, pero ese fue uno de los más grandes. Y al final les devolvieron. Había mucha gente en Arquilhue que no quería en realidad ser parte del complejo, pero, y lo otro es que había, por ejemplo, este Jackson Chort, que era el ministro de Agricultura. Él era un tipo, bueno, esto que yo les digo de que la CIA y todo eso, se lo he escuchado a él también. En el tiempo de cuando se recordaron los 50 años de la reforma agraria, ahí yo lo escuché, y además este caballero tiene una memoria extraordinaria. Y bueno, igual no le puedo envidiar porque yo no le envidio nada a nadie, pero él tiene una memoria maravillosa porque se acordaba de los nombres de todos los directores de la reforma agraria de América Latina, ¿sí? Y del Caribe. Y él decía eso, que la reforma agraria era una respuesta del imperialismo a través de la CIA para contrarrestar eso. Y él fue uno de los que impulsó las tomas y las expropiaciones de fondo, porque a él le gustaba eso de que el pueblo viviera bien, mejorara su vida y pudiera desarrollarse como persona humana y mejorar la educación. Acuérdense que la educación era gratis, la salud era gratis y una cantidad de cosas. En el Tume la comida valía menos que en los negocios del pueblo, porque ya la comida no era un asunto de negocio, digamos, sino que era para alimentar mejor a las personas y que había que pagar para que sirviera para ir a traer el flete y todo eso, pero que no produjera ganancia, porque eso ya se había eliminado del pensamiento de la gente del complejo. Además se contrató a gente, por ejemplo, el mismo en el Tume, que antes eran 580 los contratados, para el golpe en el Tume eran 1200 los contratados, que ya no los cortaban, no los echaban cuando se terminaba la temporada. Entonces, a los alrededores del complejo no había nadie cesante, en los pueblos como Panguipulli, como Fuchón o Gifén, qué sé yo. Si alguien estaba cesante era porque no quería ir a trabajar allá, ¿no? Entonces, toda la cantidad de cambios que hubieron, y el pueblo estaba feliz por eso. Nosotros salimos 3 veces del complejo para apoyar a Allende, porque Allende, como estaba dispuesto a mejorar la vida del pueblo, no se demoró ningún momento en expropiar los fondos. Nosotros en 2 meses nos tomamos 16 fondos y el Allende al tercer mes expropió los primeros 16. Después los otros los fue expropiando en el tiempo y entonces la gente quería a Allende a lo mejor más que al Pepe, porque el Pepe era el tipo al que más querían en la montaña. Y yo no sé si me querían más al Allende o al Pepe. Salimos 3 veces a apoyar a Allende en sus manifestaciones, que hizo una vez en Temuco, 2 veces a Valdivia, y ahí pasaban cosas que, mire, la gente de Panguipulli o de Coñaripe, cuando la propaganda capitalista de los medios capitalistas decía, vienen los bárbaros del complejo, y cerraban sus negocios y se escondían debajo de 7 llaves, porque venían los bárbaros del complejo. Pero cuando la gente no venía a hacer manifestaciones y venía a comprar, ahí le decían, bienvenido, venga para acá, compañero, aquí le vendimos, compre barato. Entonces, el capitalismo, digamos, se dio cuenta de eso, de que tenía que terminar con esa experiencia, y por eso dieron el golpe después, porque estaba expropiado el cobre, estaba expropiado una cantidad de industrias. La mayoría de las industrias habían sido expropiadas y trabajadas por sus trabajadores. Y entonces y además el mismo gobierno de Allende, en la última elección en marzo del 73, pasó del 37 en el 70 a 44%. Entonces se estaba produciendo un cambio grande, un cambio importante, y a eso le tenía miedo la derecha y el capitalismo, y criminalizaron el complejo. Decían que ahí había, en agosto del 73, para la prensa, había en el complejo más cubanos y armas que árboles. Y eso lo habían estrenado en Nehuentú el 23 de agosto, no sé si conocen eso. Exactamente. Y ahí fueron y masacraron a un pueblo durante una semana hasta que alguien dio nombres de algunos compañeros y los iban a meter en helicópteros al mar ahí para escarmentar. Entonces por eso los milicos llegaron para allá, los milicos llegaron allá, no tenían ni idea qué pasaba.
solo sabían que lo que le habían dicho en la instrucción en la Escuela de las Américas en Panamá. Y llegaron y mataron a montones de gente, porque había que matar gente, ¿no? La mayoría de esos eran obreros de la gente de los 18 de Arquilhue, habían compañeros que lo único que hacían de contrario, digamos, era que les descontaban por participar en el sindicato una cuota. Pero ellos no iban a reuniones políticas porque no tenían historia de eso, no tenían costumbre de eso y estaban recién entrando en esa cosa, de participar en la cosa, en el pensamiento político para cambiar por un país mejor. Sí, pues mira, yo quiero además recomendar, porque todo lo que José está diciendo, que es muy importante, tal vez todo lo que tenemos que conocer de toda esta historia está en este libro. Ahí para que lo busquen por ahí, se llama De Carranco a Carrán, las tomas que cambiaron la historia, que son las memorias de José Bravo respecto a su vida. Bueno, él es oriundo de la zona, pues él es del Neltume y digamos cuenta ahí todas estas historias y más que son importantes de conocer. Y también está el libro de José Luis, que es este, que se llama Pan, Tierra y Socialismo, que también está disponible para que lo vean, por los lo puedan comentarios, leer. por los ¿Sí? comentarios decían cómo obtener el libro del José Luis. Sí, hay un correo electrónico, edicionesescaparate1@gmail.com, ahí pueden adquirir el libro, y el libro de José Bravo está en todas partes, lo pueden comprar por internet, es de Editorial LOM, así que lo pueden buscar en Editorial LOM, y ahí pueden adquirir el libro de José Bravo también. Se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer sobre todo a José, porque no es fácil conectarse desde donde él está. Agradecerles también a todos los amigos, amigas, compañeros y compañeras que están viendo esta transmisión, que nos acompañan cada sábado a las 3 de la tarde, algunos que son habituales, así muy, digamos, rigurosos en su presencia. Les agradecemos siempre, no nos vamos a cansar de agradecer. Antonia, por darnos y crear este espacio. Muchas gracias, Antonia, y saludos también a toda tu gente de Río Chico y de Arquilhue en particular. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Luis, también muchas gracias por participar. Y José, sobre todo a ti, darte las gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad también en este programa. Bueno, mira, yo también quiero agradecerle a todas las personas que están escuchando, agradecerle a ustedes que organizan estas conversaciones. Y yo tengo disposición a contar este asunto porque por la experiencia vivida yo sé que eso es lo que sirve. Hoy día la gente de todas las líneas tienen que transformarse en las personas que educan al pueblo, que le hablan al pueblo, que lo convencen de que tienen que participar. Así es. Y tomar acuerdos y hacer lo que el pueblo quiere, porque tienen que tener una actitud soberana. Porque si no se consigue tener una actitud soberana, podemos ganar por 90 o más por ciento las votaciones, pero los que van a resolver las cosas y decidir son un grupito de gente corrupta que se han llenado de dinero, y porque además hay que recuperar el cobre, hay que recuperar el agua. ¿Cómo se les ocurre privatizar el agua? Y hay que recuperar el litio, que es el mineral del futuro, que ahí están los recursos para el país. Y recuperar las tierras también, pues por eso también las corporaciones luchan contra el desplazamiento forzado y para que las personas puedan vivir al lugar de donde nunca debieron haber salido. Así que con esas palabras... Eso significa que el pueblo tiene que volver a pensar de política y dejar de decir ni izquierda ni derecha. Si ellos son de la izquierda, la gente que lucha por su... Claro. Y hace solidaridad por su pueblo, son la gente de izquierda. Estos otros que ya alguna vez fueron de izquierda, ellos mismos declararon que no son de izquierda, porque ellos dicen somos centro izquierda. Y eso es porque ellos adelgazaron tanto su opinión que ya no les interesa ser de izquierda. Entonces la gente que lucha hoy día son la gente de izquierda y que tienen que aprender de política, porque ellos tienen que nombrar a sus dirigentes. En esta cosa, de esa cosa del Congreso que nosotros íbamos a hacer, si ustedes tienen paciencia y me llaman un día, me invitan, yo vengo y les... Vamos a hacer otro programa, sin duda te vamos a volver a invitar, José, sin duda que sí. De todas maneras, Robinson, yo creo que nos faltó tiempo con don José. No, gracias, sí gracias don José.
hemos hecho 17 programas, así que podamos hacer 17 más, no hay ningún problema. Mientras nos aguanten en Facebook, no hay problema. No hay problema. No, Robinson, de verdad yo creo que el llamado de don José a ser soberano Sí. es súper importante en estos tiempos. Eso yo creo que me identifica mucho con él, porque mucha gente hemos dejado de ser soberanos, de Exacto. nosotros decidir por nuestras vidas. Le dejamos durante más de 30 años en manos de otras personas nuestra vida. Y como dice él, ahora tenemos ficha. Tenemos Así es. la tarjetita, y con eso nos movemos y al final les compramos a ellos mismos y sigue dando vuelta lo mismo ahí. Entonces, el llamado es a ser soberano, a no pensar que eres de un lado o de otro. Tenemos que ser soberanos. Gracias, Muchas don José. gracias. Gracias, don José Gracias Luis. a todos, que estén muy